simplemente una relación de un contexto real en ese instante. Y el Señor vio a una mujer, versículo 7, de Samaria sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y paremos en primera instancia ahí. Cuando usted ve los primeros versículos que le he leído, estamos hablando de no cualquier pozo. La Biblia dice ahí que era el pozo de Jacob, que estaba en una heredad, la heredad que Jacob le había dado a José. Este pozo era un gran simbolismo para el pueblo de Israel, porque fue, digamos, en la heredad, hacía parte de la heredad, parte del lugar, parte también, digamos, históricamente, donde Jacob construye el altar de agradecimiento al Señor por haber él vuelto a su tierra y no haber sido, digamos, muerto por su hermano Esaú. Entonces compra ese territorio y ese territorio luego parte de él lo entrega a José, donde, digamos, en gran manera le da mucho más que a sus hijos en el reconocimiento de la mano de Dios sobre su vida. Entonces, para todos los israelitas, ese pozo fue una bendición y no podemos negar, fue la bendición que Jacob le entregó a José en ese gran territorio. Era un pozo de un gran patriarca. Es más, cuando él levanta un altar, el mismo Jacob lo llama el Elohe Israel, el Dios de Israel. Y ella venía, o el pueblo venía a tomar de este pozo. Pero era un pozo donde el mismo Señor Jesucristo le dijo, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Por lo cual podríamos mirar en una primera instancia que se tiene sed porque muchas veces tomamos del pozo o de la fuente de la tradición sin revelación. De la tradición sin revelación. Jesús estaba sentado al lado de este pozo, llega la mujer con su cántaro y la mujer solamente se enfoca en ese instante, ¿en quién? En el pozo. Solamente se enfoca en el pozo y al lado estaba nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las tradiciones. Muchos de nosotros nos enfocamos en que fue la bendición de esto y bebemos algunos de las bendiciones de otras personas, pero llega un punto donde esa bendición de esas personas, digamos, se seca para nuestras vidas y usted y yo tenemos que buscar una relación con Dios para poder disfrutar realmente del agua de vida de parte de Él. Un ejemplo. ¿Cuántas veces, o nuestra nación, cuánta gente no bebe espiritualmente de fuentes equivocadas o de fuentes de otros? Un ejemplo. ¿Cuántos no se sostienen por la revelación y la bendición que le da Dios a su cónyuge? ¿O cuántos no van por tradición a buscar las bendiciones en lugares equivocados? Muchos se van para Buga a pagar una penitencia, se van para el Divino Niño en Bogotá y se van para aquel lugar donde son fuentes totalmente equivocadas porque no han visto a Cristo, sino han visto la tradición allí. Por eso el Señor Jesucristo claramente le dice a la mujer de Samaria en ese aspecto, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque no ha construido una relación como la tuvo Jacob. Y ese pozo para Jacob fue de bendición y de provisión, claro, porque Jacob tenía una relación profunda con Dios. Entonces yo no puedo beber de la fuente, queridos hermanos, de otro toda mi vida. Claro, yo bebo de la bendición que Dios le ha entregado a Natalie. Natalie bebe de la bendición que Dios me ha entregado a mí.
nos compartimos, ¿cierto?, de cada fuente, pero la relación personal debe existir. O si no, usted y yo nos secamos, no crecemos, nos morimos espiritualmente. Entonces está esa fuente de la tradición sin rebelión, y también dentro de esa fuente usted puede observar que está muchas veces lo social inmiscuido. La mujer, cuando el Señor le dice, dame de beber, versículo 9, ella le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era, digamos, el aspecto que le da Juan. Pero la pregunta de la mujer es que, ¿cómo, si usted es judío, usted es un hombre, yo soy una mujer y soy samaritana, cómo tú me pides a mí? ¿Cómo tú me dices, dame de beber? Y todo esto viene desde un arraigo antiguo, por eso yo estoy diciendo fuentes de la tradición sin revelación. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, y todo eso viene y está escrito en el libro de Esdras cuando se inicia la reconstrucción del templo. Muchos de ellos quisieron venir a construir más. Claramente Zorobabel dijo, no nos conviene construir con vosotros esta obra. Entonces ellos no fueron incluidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy llenos del paganismo por todas las invasiones que tuvieron, y además de parte de Asiria trajeron pueblos extraños a habitar en esos lugares, y las 10 tribus, por eso es que se hablan las 10 tribus perdidas de Israel, porque fueron demasiado mezcladas. Solamente la tribu de Judá y Benjamín, que fueron llevadas cautivos por Nabucodonosor, ellos guardaron mucho la pureza como pueblo. Cuando yo les digo a ustedes esta palabra, Sanbalat, les trae memoria a alguien, ¿cierto? Alguien que el mismo Nehemías comenta de que eran enemigos de la reconstrucción. Ellos se levantaron para detener que se reconstruyeran los muros, para que no se volviese a levantar los sacrificios dentro del templo. Ellos menospreciaron la obra de los judíos, dijeron, aunque una zorra se suba en esos muros, ellos caerán. Estos debiluchos, ¿serán que van a volver a ofrecer sacrificios? Entonces se levantó, hay una división entre todos ellos. Por eso los samarios no compartían con los judíos. Se veían como enemigos. Se veían que no eran posible para ellos compartir el uno con el otro. Por eso esa mujer se sorprende cuando Jesús le dice, mujer, dame de beber. No solamente por ser Samaria, sino también, samaritana, perdón, por Samaria es uno de Santa Marta. Sino también por ser él un hombre y mucho más un rabí. En esa época, un rabí no hablaba con mujeres de dudosa reputación o con mujeres desconocidas en la calle. Era una violación social en ese momento. Era una costumbre no aceptada y afectada por parte de todos ellos. Pero Jesús, queridos hermanos, quería mostrarle a esta mujer que no podía seguir bebiendo de una fuente tradicional donde la religiosidad, donde lo social, digamos, es lo que se debe, de lo que tiene esa persona para seguir bebiendo. Vean, esto es tan fuerte que hay personas que saben que están en congregaciones donde no está lo correcto de Dios, pero por lo social ahí se sostienen. Y son muchas, hermanas, donde se predica lo que no es de Dios, donde el pastor es corrupto, donde el pecado se acepta. Y uno le dice, pero ¿usted por qué sigue ahí? Porque es que aquí están mis amigos, aquí yo soy reconocido.
Es decir, es una fuente social y de esa fuente va a seguir teniendo sed. Va a seguir teniendo sed. De ahí entonces el Señor no solamente nos muestra esto, no solamente nos dice el versículo 4, era necesario pasar por Samaria, sino que Él quería que nos diéramos cuenta de que esa fuente es una fuente vacía, una fuente rota en cierto sentido. Miremos, por favor, el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y en esta instancia, queridos hermanos, esta fuente vacía, esta fuente rota, ¿y por qué lo digo así? Porque esta mujer no reconoció realmente quién está a su lado y no reconoció realmente la obra de Dios o el conocimiento, no tenía conocimiento de lo que es de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 12 claramente dice que el pueblo ha hecho dos males. Lo dejaron a él fuente de agua viva y han hecho cisternas rotas que no retienen agua. Somos muchas veces, hermanos, tan duros espiritualmente de comprender lo que es de Dios, que nos aferramos a cosas que no van a saciarnos para vida eterna. Fuentes rotas, y ahí bebemos y como sabemos que subsistimos, pensamos esa fuente es la ideal, es completa. Vean, eso suena duro lo que voy a decir. De pronto me apego a una de las frases que tuvo estoy un poquito gordito, que tuvo el misionero de la China, Hutz, si no me equivoco. Este hombre dijo claramente lo siguiente. Él respondió pensando que una persona que tenía suplida todas sus cosas, en cierto sentido había desgracia. Y nosotros buscaríamos siempre tener todas nuestras cosas suplidas. Dijo, porque él no ve entonces la mano del sustento maravilloso de Dios. Muchas veces nosotros tenemos fuentes de las cuales bebemos, nos llenamos y nos gozamos posiblemente la vida, pero no sabemos que vamos a una muerte en sí mismo. ¿Cuántos no se beben de la fuente, por ejemplo, del fútbol? ¿Cuántos no son felices por el fútbol? ¿Cuántos no son felices con las relaciones desmedidas sexuales? ¿Cuántos no son felices con el trago? ¿Cuántos no son felices con la rumba? ¿Cuántos no son felices con la cuestión estética? ¿Cuántos no son felices consiguiendo dinero? ¿Cuántos no son felices con el trabajo? Ahorita no estoy diciendo que no sea feliz usted trabajando, por favor, no me tome a mal. Lo que estoy diciendo es que cuando uno busca que eso sea la plenitud y lo que lo llena a uno, aunque Jesús está al lado, usted no se va a dar cuenta. Jesús claramente le dice a esta mujer, si supieras realmente quién está al lado tuyo, si conocieres el don de Dios.
Una cisterna rota, hermano, no conoce el don de Dios, que es la palabra don, significa regalo. Ahora solamente cópielo, pero en Romanos 5:15 usted puede denotar que cuando se habla del don de Dios está hablando de la gracia a través de Jesucristo. Si usted conociera realmente la gracia de Dios, si usted conociera el regalo de Dios que Él dio al mundo, tú le estarías pidiendo a Él agua. Tú estarías buscando agua en Él. Tú estarías pidiéndole, Señor, dame de beber del agua de Cristo. Dame de beber de tu agua. Cambiaría la perspectiva de la vida. Pero muchos a través de esa fuente de Jacob piensa que es suficiente y no denota quién está al lado de la fuente. Las perspectivas, hermano, si no son cambiadas, seguimos viendo lo mismo. Mire lo que le responde esta dama al Señor. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, ¿no tienes con qué? El pozo es hondo, donde tú pues tienes agua viva. Y luego le pega, digamos, más duro diciéndole, ¿eres tú mayor que Jacob? Y considero que aquí nos revela realmente la faceta de la vida de esta mujer. Ella veía el pozo hondo. Ella decía, Jesús, ¿de dónde tiene usted fuente para mí? Y después, ¿habrá realmente alguien mayor? ¿Será usted mayor que Jacob? Y la vida de esta mujer no era una vida fácil. Como usted puede observar más adelante en el versículo 16, el Señor saca claramente lo que era su situación. El Señor le dice, traiga a su marido. Ella dijo, no tengo marido. En verdad has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Para una mujer, digamos, con 5 o 6 matrimonios, ¿cómo sería su vida? Me pregunto. Yo creo que igual a ese pozo hondo, difícil y duro. Y no quiero a ella señalarla, hermanos, porque junto al lado de ese pozo antiguo de la tradición está el pozo de la gracia del don de Dios que es Jesucristo. Pero se me viene a la mente circunstancias que yo viví también como hijo. Yo soy producto del segundo matrimonio de mi señora madre. Mi madre no tuvo una vida sencilla. ¿Y qué significa para una mujer que ha tenido 6 matrimonios? 5 hogares, pongámosle. ¿Qué pensaría la gente al lado? Es más, esa no era la hora para que una mujer estuviera sacando agua en un pozo. Siempre el agua se sacaba en horas tempranas o en horas de la tarde ya casi cerrando el sol porque eran las horas más frescas para ir a sacar el agua y cargarla. Significa que ella prefería ir sola y no encontrarse con las demás mujeres que querían. Vean, ahí viene la brincona, la quitamaridos. ¿Quién no le dirían? ¿Cuál sería la fama de ella? Entonces, en algún sentido era una mujer aislada, una mujer sola, una mujer enfocada en su vida. Una mujer que tuvo que haber vivido una inestabilidad económica, afectiva, emocional en gran sentido. Una mujer que ha vivido maltrato, rechazo, humillación. ¿Usted se imagina a un hombre con los hijos que no pertenecen a él?
Es que yo estoy con usted, no con sus hijos. Me imagino que saldrán frases de esa manera. Y ella, por tratar de sacarlos adelante, toma decisiones erradas y equivocadas. Y muchas veces usted y yo tenemos, es un pozo hondo, hermanos. Un pozo equivocado. Un pozo en el cual, hermanos, nos enfocamos toda la vida allí. Y no nos damos cuenta que ahí sí hay alguien mayor que Jacob. Hay algo mejor que el pozo que usted bebe. Hay algo realmente mayor y mejor. Mucho mejor. El mismo Juan capítulo 3 versículo 31, un poquito más atrás, dice claramente, el que viene del cielo es sobre todos. Jesucristo es sobre todo, sobre todas las cosas. Él es el grande, Él es el Señor. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin, dice la palabra. Y yo tengo las llaves de la victoria sobre la muerte. Él es sobre todas las cosas. Pero muchas veces usted y yo no vemos ese gran detalle que tenemos al lado del pozo. ¿Eres tú mayor? Claro que Jesucristo es mayor. Es más, el mismo escritor de Hebreo dice que en los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Anteriormente lo hizo con profetas, pero ahora nos habla con Jesucristo. Y cuando se hizo la transfiguración del Señor y llevó a sus apóstoles más íntimos claramente, ellos escucharon la voz del cielo cuando estaban reunidos los tres, Elías, Jesús y Moisés. A Él escuchen, a Él escuchen. Él es sobre todas las cosas. Si hay alguien sobre todo lo que usted está viviendo, sobre todo lo que usted está tomando, sí, y se llama Jesucristo de Nazaret. Si su fuente, queridos hermanos, que usted bebe, es las fantasías de una vida totalmente no puesta sobre la tierra, hermano, en el cual usted y yo vamos a estar algún día en un juicio eterno. Hay alguien mayor que nos puede ayudar. Hay una fuente inagotable, una fuente en la cual usted y yo podemos, queridos hermanos, abrazar. Si supieras el don de Dios y quién es el que está pidiéndote el agua, tú me pedirías a mí agua, y recibirías agua viva. Luego el Señor le abre una puerta y le dice a esta mujer: hay una fuente de Dios. Hay una fuente de Dios. Y esa fuente de Dios, usted la puede leer en el versículo 13 y 14. Vamos a leer el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: yo quiero de esa agua para no volver más acá. ¿Qué debo hacer? Entonces el Señor le dice: llama a tu marido. Ella le dice: sí, no tengo marido. El Señor le dijo: no, muy bien, has hablado con la verdad, porque 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es tu marido. La fuente de Dios es una fuente de vida eterna, hermanos. Y tienes que tener tú ese enfoque. La pastora oraba claramente y decía que Dios no murió por nosotros para pagar un recibo de la luz. Dios no murió por nosotros para que usted tenga un Mercedes-Benz. Todo eso son añadiduras. Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Para que no recibamos el castigo, hermanos, de vivir en el pecado, el castigo de nuestras propias obras.
Dios nos llama a nosotros a que nuestra vida sea transformada. Y aquí comienza entonces el Señor a decir, ¿usted quiere vida eterna? Sí. ¿Qué debo hacer? Llama a tu marido. El Señor sabía la vida de esta mujer claramente. Llame a su marido. Ella le dijo, no tengo marido. ¿Has hablado la verdad? Porque con Dios, hermanos, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo el Señor lo conoce. Todo, nuestros pensamientos, lo que usted hace en la oscuridad, lo que hace usted en la soledad, Dios lo conoce. Pero cuando usted busca realmente que su vida sea transformada, usted andará en la verdad. Es más, Jesucristo claramente, luego en Juan 8 le dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le dice a ellos. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Eres tú mayor que Abraham? Luego le dicen más adelante, ¿eres tú mayor que Abraham? Sí, soy mayor que Abraham. Lo mismo. Si usted y yo no andamos en la verdad, en la mentira, entonces usted está bebiendo de una fuente incorrecta. El Señor le dice, ¿usted quiere beber de una fuente de vida eterna? Hable la verdad. Por eso el Señor Jesús en Juan 7 se para en el último día de la fiesta y dice, el que tenga sed, venga a mí. Y yo le daré de beber del agua. ¿Y de qué hablaba ahí? Del Espíritu Santo que habría de brotar en el corazón de cada persona. Cuando usted quiere la fuente, hermanos, usted es transparente y habla la verdad. Usted no puede andar diciendo yo quiero beber de Dios, usted andando en la mentira y en el engaño. Eso a usted no le sirve para nada. Porque entonces sigue Jesús al lado y usted tomando de la fuente que no da sustento para la vida eterna. De pronto le sustentará para usted pasarla bien, para usted hasta que muera. Pero la fuente de la vida eterna estará al lado y usted no observarla. Cuando una persona, hermanos, anda en la verdad, aflora algo. Esa fuente comienza a aflorar algo. Y lo más de las frases hermosas que pude observar en el texto, en el versículo 20, la mujer le dice, se debe adorar en este monte, en otro monte, pero su deseo era, ¿dónde adorar? ¿Dónde adorar? ¿Dónde debo adorar? Y me imagino a esta mujer diciendo, ¿será que yo sí soy aceptada por el Señor? ¿Será que mi vida es tan oscura que el Señor sí me aceptaría? Ella quería adorar a Dios. Por eso usted y yo no podemos hacer perjuicios y lanzar rápidamente juicios contra personas, hermanos. A mí me enseñó Humanes la gracia de ver personas que sus vidas, hermano, pero ver cómo Dios, como con esta mujer, le va llevando paso a paso en paciencia. En paciencia. Ella quería adorar. ¿Dónde debo adorar? ¿Dónde debo buscarle? Señor entonces le dice claramente a ella, vosotros adoráis, versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Y qué era lo que ellos adoraban? Ellos, los samarios, que todavía existen templos, no samarios, perdón, samaritanos, donde ellos solamente tienen los 5 libros del Pentateuco y no tienen los demás libros que hacen parte del Antiguo Testamento.
Recuerden que se construyeron templos paganos. Recuerde que hubo un rey que les hizo unos becerros de oro para que adorasen allá. Esta mujer dice, yo quiero realmente buscar a Dios. Jesús le dice, Dios está buscando realmente adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, en una actitud correcta espiritual, hermanos. Ojo con lo que estoy diciendo. Una actitud correcta espiritual. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y adorar como Dios bendiga el tiempo que hemos tenido de adoración. Y llegar a mi casa, hermanos, y esta fuente ser una fuente que maldice, maltrata. Y yo tengo que cuidarme con todo lo que haga, porque ¿qué fuente soy? Dios está buscando a aquellos que le adoren correctamente en la actitud espiritual y en la verdad. ¿Cuál es la verdad? En la palabra. Esa es la verdad. Esa es la actitud que Dios quería mostrarle. Hay un estorbo, sí, hay un pecado en tu vida. Tú has querido llenar tu vida con relaciones, le dice el Señor. Y ahí es donde debemos atacar. Dios, cuando yo vengo a la fuente de Dios, hermano, Dios va a atacar nuestro pecado. El problema es que muchos de nosotros vamos a querer mentirle al Señor. Pero cuando hablamos la verdad, el Señor dice, bien, has dicho. Y comienza a florecer que yo ya quiero adorar. Vean, una de las expresiones de una persona, si realmente es libre en su vida, es la capacidad de adoración que tenga. Una persona atada no adora. No, es que yo adoro en mi corazón. Pues sí. Pues sí, hermano, es verdad, en su corazón, pero uy, está hondo ese pozo. Está hondo. Vean, me quebrantó. Yo les dije a ustedes, ver a esos mancanzotes de hombres de humanos, un grandotes. Y pues imagínense eso cargando redes, son todos musculosos. Yo bien barrigoncito al lado de todos esos. Y como me decían a mí los niños cuando me veían, pastor, usted sí es blanco. Postrados llorando, hombres rudos, manos grandotas, callosas y ásperas, hermano. Ver a esos varones llorando, orando por sus esposas, llorando. Hombres que decidieron adorarle, andar en la verdad y reconociendo, pastor, y me decían, pastor, es que sí, mi vida fue una locura, yo viví mal, pastor, pero yo amo a Cristo, yo quiero vivir para Cristo. Ahorita les voy a dar un testimonio que me hizo llorar esta mañana. Nosotros, hermanos, si no somos honestos, si no se destapa, no va a salir ese adorador. Si no se destapa ese pecado, perdón, no va a salir ese adorador en su vida. Si no lo entregamos realmente a Jesús, si no le reconocemos, hay alguien mayor que Jacob, sí. El que está aquí al lado es muchísimo mayor. En ese sentido, queridos hermanos, el Señor entonces comienza a permitirle que ella profundice un poco más, versículo 25. Y ella le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Esa palabra significa Yahvé. La palabra que escuchó, ¿quién? Moisés. Yo soy. Yo soy. La palabra con que se reveló a Moisés. Ahora
Es necesario, queridos hermanos, que usted y yo seamos supremamente conscientes de que Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Ella dijo, si viene el Cristo me revelar todas las cosas. Él dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy Yahvé. Yo soy el Señor. Yo soy tu Dios. Por lo cual entonces esta mujer, dice el versículo 28, dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Señor? Aquí entonces vemos que la fuente de vida cambia la perspectiva. Una mujer que ya no se, cuando deja ese cántaro, por lo que ella venía, ya no lo enfoca en su mirada, sino que su mirada se va hacia la ciudad diciéndole a los hombres, venid y ved. ¿Será este el Cristo? Venid y ved. Y eso hace, hermanos, la fuente de Dios en nuestras vidas. Cuando uno tiene un acercamiento con Jesús, Él comienza a ser nuestra prioridad. Por favor, vamos al Salmo 66. Y vamos a ver aquí un hombre que ha sido saciado por Dios. Es un salmo supremamente hermoso, riquísimo. Pero mire cómo arranca él diciendo, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Pero quiero que observemos el versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho ¿a quién? A mi alma. Aquí vemos a alguien que ha sido tocado, le dice a los otros, venid y ved lo que Él ha hecho a mi alma. Arranca el testimonio, arranca la confesión. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Y vemos una vida aquí totalmente transformada y observemos el versículo 18 de ese 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí Dios nos cambia la perspectiva. Ya usted no está enfocado, hermano, en su pecado, en su vida pasada. Ya no está enfocado usted en lo que vivió antiguamente. Ya no está enfocado en sus heridas, sino que viene esa fuente de agua viva en nosotros que nos toca, nos sana, nos transforma y nos cambia la perspectiva de la vida. Ya nuestra perspectiva es Él, la fuente es Cristo, y ya no es tanto nuestra propia vida, nuestra propia necesidad, nuestra propia iniquidad. Aquí claramente el salmista dice, si yo me hubiera puesto a enfocarme solamente en mi iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Dios no me hubiera puesto a mí cuidado. Hermanos, una persona que bebe de la fuente de Dios, su sanidad se tiene que ir dando. Usted y yo no podemos ser los mismos con que arrancamos cuando conocimos a Cristo. No podemos ser los mismos. El Espíritu Santo va cambiando, transformando. Cristo se va volviendo para nosotros nuestra gran prioridad y ya comenzamos a decir a otros, venid y ved lo que el Señor ha hecho, lo que Dios ha hecho en mi vida. Es más, esto fue tan impactante que cambió el concepto del pueblo sobre la mujer. De una persona que recibirle un testimonio no era como tan conveniente, ¿cierto? El versículo 42 nos dice que ya no creemos solamente sobre tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es, mira ese título, Salvador del mundo, el Cristo. 2 días se quedó el Señor con los samaritanos. 2 días.
donde al Señor se le ama, se queda, hermano. Donde Dios se le ama, su Hijo se revela. Ahora quiero culminar diciéndole esto. Hay una fuente inagotable para usted y para mí. Hay una fuente que Dios ha provisto para que nuestra vida sea transformada, seamos saciados, hermanos, para que le encontremos realmente gusto a nuestra vida, para que no estemos bebiendo de fuentes que tarde o temprano nos darán sal en vez de azúcar. Tarde o temprano, tarde o temprano. Al hombre que escapó del pecado, Ernest Hemingway, a los 10 años le alcanzó, se suicida y su hija se suicida también por beber de fuentes que no son. Fuentes equivocadas. Por último, hay una fuente inagotable. Miremos el versículo 34, por favor, lo que Jesús le dice a los discípulos. Le están diciendo, Señor, no ha almorzado, almuerce. Y el Señor dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis, le dijo el Señor a sus discípulos. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que la acabe. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. La voluntad del Padre es la siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Hermanos, este era lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando, lo que el Señor quiere revelarnos, que está en el corazón del Padre. Mire lo que dice Jesús en el 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. ¿Qué está diciendo Jesús? Ahí venían los samaritanos con ella. Ahí viene una cosecha que está lista y la voluntad del Padre es que ellos beban de una fuente diferente, de una fuente eterna. Y esa es la voluntad del Padre, que Jesús no pierda ninguno que ha sido enviado a Él. Pero será, queridos hermanos, que nosotros estamos con Jesús al lado y el pozo al otro lado y nos hemos enseñado a ese tipo de relación y no hemos visto realmente la fuente de vida eterna para nosotros. ¿Será que su vida realmente ha sido transformada? ¿Será que usted ha sido cambiado? No es fácil, no es sencillo, porque significa ser honesto con Dios, significa morir a lo de uno para que nazca lo que es eterno. Termino leyéndoles simplemente 2 versículos de la palabra. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, dice lo siguiente: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Dios quería sanar el corazón de esta mujer. Dios quería darle salvación a esta mujer. Dios quería llenar a esta mujer. Dios quería, ¿me apagas esto, por favor? Dios quería hacer una obra nueva en el corazón de esta mujer. Cristo la pastoreó. Cristo la llevó a la fuente y Cristo limpió toda lágrima. Es más, hermano, la palabra dice que Él sacia el alma menesterosa, necesitada, y llena de bien el alma hambrienta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la palabra. Vean, yo les dije que les voy a contar un testimonio. A mí me quebrantó. Posiblemente a ustedes no les va a quebrantar, por lo que fue una experiencia personal que tuvimos los que fuimos a Humanes. Pero Dios bendiga a los que abrieron camino, los que han servido allá por muchos años y los primeros misioneros que enviamos. Nos mandaron la siguiente razón. A mí me conmueve. Que nos dijeran que están asustados. Porque lo que se demoraban 3 días para pescar, lo están haciendo casi en menos de 2 días. Que están asombrados, que están pescando, que ya ellos se van 3 días, que ya no necesitan estar los 3 días por fuera, que se están viniendo rápido porque ya se les llena las cavas, se les llena todo. Y le pregunté a todos los pescadores, no, a los que doblegaron su corazón a Cristo. La pastora dice, cuéntenle al pastor eso, y me lo cuenta la morena esta mañana, y yo allá concentrado, pues no, eso. Dios sacia, hermanos. Dios sacia. Cuando nosotros fuimos y le preguntaba cómo les fue, no, bien, pastor, dije, valió la pena la pesca, sí, pero no, pues se hizo algo, pero aquí en 2 días se tienen que devolver porque ya no les cabe. ¿Será que el Señor es nuestra fuente, hermanos? ¿Será que Él es nuestra bendición? ¿Será que Él puede transformar nuestras vidas? ¿Será que Él puede sanarlos? Estas mujeres han sido muy sufridas, hermano, porque el machismo es una forma de expresión de la maldad y del pecado del hombre sobre la mujer. Ya han sido muy maltratadas. Pero Dios vino, hermanos, es que si les comentara lo que sucedía cuando uno oraba por ellos, hermano. Mujeres que gritaban y gemían porque Dios estaba haciendo cosas en su interior y al otro día eran unas mujeres diferentes, hermano. Le da temor hablar, al otro día ya alababan, cantaban. Otras, pero no puedo, pastor, perdonar. Vamos a hacerlo, vas a orar por tu esposo. No oraban, no imponía su esposita las manos sobre su esposo, ni el otro sobre la otra. De ahorita en adelante van a bendecirles antes de que se vayan a pescar. ¿Usted qué hace? No, pues yo le doy un pico y que la lleven. No, vas a bendecirlo, vas a tomar las manos de tu esposo, vas a
que Dios lo bendiga, te lo traiga con bien, y usted, varón, vas a cuidar a tu mujer. Eso es beber de un pozo nuevo. La vida nos tiene que ser transformadas, hermano. Yo sigo siendo el mismo hombre con que mi esposa se casó, o Cristo me ha hecho un mejor hombre. La mujer debe ser lo mismo. Vean, yo lloré, hermanos, porque yo no puedo decir yo sé lo que significa eso. No, yo fue de pesca deportiva con ellos, cierto, estuvimos de pesca. Ellos lo hicieron por mostrarnos, como que viviéramos la experiencia. Pero son 3 días, hermanos, desde las 5 hasta las 8 de la noche en medio del mar. Tienen una estufita y allá cocinan, duermen en una cosita aquí en una estela. Eso no es sencillo y así se la ganan ellos. Pero Dios, cuando viene, trae fuentes de bendición. Que Dios bendiga a mis hermanos de Humanes, que los bendiga y ellos sean ejemplo para nosotros, y que usted y yo, hermano, aprendamos a buscar la fuente de Dios, la fuente que sane nuestro corazón, que no nos impida estar en el gozo de Dios, que nos quite la amargura, el rechazo, el dolor, y que podamos ser libres para decirles a todos: venid y ved lo que este hombre me ha dicho, decía ella. Que podamos decirles: Él me llevó a aguas de vida y Él secará toda lágrima. Vamos a adorarle y alabarle. En este momento nos despedimos de los que están en la red viéndonos.